En esta mañana nos enlazamos en vivo, ¿verdad?, por medio del celular, a aquellos que nos están viendo también a través del celular. Dios los bendiga. Dios bendiga sus familias, sus vidas. Y pues en esta mañana me tocó traer la palabra del Señor de este lugar. Y déjenme decirle, hermanos, que estoy muy contento con el Señor por las bendiciones que Él ha dado a mi vida, por haberme escogido para ser portador de la palabra del Señor. Y el tema de hoy en la mañana que les traigo es un tema muy importante en nuestra vida, un tema donde nos puede hacer un poco reflexionar la palabra del Señor, ¿verdad? Y este tema se titula: hay algunos que somos considerados como Pedro. Hay algunos que somos considerados como Pedro, es el tema. Amén. Abran sus Biblias en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Abran sus Biblias. Hoy vamos a tener la lectura bíblica en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y el versículo 54 al 65. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 54 al 65. Tal vez ustedes ya han leído esta parte de la palabra del Señor, ¿verdad? Y los que nos ven por este enlace de celular, gloria a Dios, y espero que también para allá, a los que lleguen a conectarse, que también, ¿verdad?, hagan un poco de reflexión de este mensaje de la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y el versículo del 54 al 65. Amén. Cuando lo tengan, dicen amén, para así leer la palabra de Dios. Yo la voy a leer y ustedes con su vista. Amén. Mira, Panchito. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el primer versículo y luego vamos a entrar en la oración. Amén. Dice la palabra de Dios: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por la bendición de predicar tu palabra. Yo soy el más pequeño de tus hijos, Señor, y te pido que seas tú el que me conduzca, Señor, con tu palabra, Señor, con entendimiento, con sabiduría, para que pueda, Señor, expresar tal y como debe de ser tu palabra. Que no sea yo, Señor, el que predica, sino que sea tu Santo Espíritu, y tocando las vidas de las personas también, y reflexionando los que estén mirándolos por este celular o conectándose por este enlace. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues la palabra de Dios inicia en el versículo 54 de Lucas 22, donde dice que Pedro, dice, cuando le prendieron, Pedro le seguía de lejos, ¿verdad? Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 55, y habiendo ellos, dice, encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no lo sé,
hombre, no sé lo que dices. Enseguida, dice, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y dice, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otros muchas cosas injurándole. Bueno, pues aquí lo importante y la palabra clave es, ¿verdad?, que hay algunos que somos considerados como Pedro. Hermanos, en nuestra vida cotidiana como cristianos hay personas en estos tiempos que negamos a Jesús. Y a muchos les canta el gallo, pero a los años no les canta el gallo al momento. Hay personas que les canta el gallo cuando están en el lecho de una agonía o en el hospital, ¿verdad? Aún hay personas que somos cristianos de muchos años y negamos a Jesús. ¿Y cómo le negamos? Le negamos, número 1, cuando no venimos y nos congregamos, diciendo siempre o poniendo siempre excusas para congregarnos. Como dijo el hermano Efraín, ¿verdad?, se le compuso el carro, pero él vino, no negó, sino que él vino, ¿verdad?, a la responsabilidad del Señor. Al Señor le damos, en cada culto que hacemos, si hacemos 3 cultos a la semana, al Señor le damos nada más 2 horas, ¿verdad?, 2 horas. Y en esas 2 horas muchos nos negamos a ir, ¿verdad? Nos negamos a ir. Nos negamos en el Señor también cuando nos invitan a una campaña o a predicar, o que nos invitan oficiales en el Señor, como en este caso. También ponemos excusa porque no nos queremos poner a cuentas con el Señor. Y es muy importante en nuestra vida que cuando vamos a tomar la cena del Señor, ponernos a cuentas con Él en ayuno y oración, y que tampoco no lo queremos hacer. Negamos a Dios de esa manera. Aparentemente no, pero sí le negamos. Los matrimonios, ¿cuántos matrimonios que todavía viven en unión libre en las iglesias? Y eso no está bien delante de Dios. Cada persona que es cristiana tiene que estar casada delante de Dios, ¿verdad?, porque es una ley de Dios. En Romanos 13 ahí lo puso el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, la negación de Pedro no fue nada más que porque él le negó, porque él era un discípulo de Jesús, ¿verdad? Pedro lo negó porque sabía que podría ser azotado también junto con Jesús, porque era una persecución, pero era nada más para Jesús en ese tiempo, pero él podía haber sido azotado. En estos tiempos difíciles que se nos acercan, hermanos, tenemos que tener cuidado porque van a llegar momentos en que podemos apostatar de la fe o de negar de Jesús. Y es importante en nuestra vida, ¿verdad?, estar conscientes de lo que eres. Es como un policía o un militar, ellos están conscientes de que a diario van a enfrentar la muerte, ¿verdad? A diario van a enfrentar la muerte, porque es una misión peligrosa. Y aún así ellos no niegan la patria, los soldados ni los policías niegan su trabajo. Así nosotros en Cristo Jesús no debemos de negar de ninguna manera al Señor. Vamos a hacer las cosas como a Dios le agrada, no negándole, no poniendo excusas, ¿verdad? Hay personas que me ha tocado ver a mí que están inválidas y las llevan a las aguas bautismales cuando aceptan a Cristo Jesús de todo su corazón. Y así como están discapacitados, así buscan del bautismo, van y se bautizan.
no niegan, ¿verdad? Y no lo niegan, ¿por qué? Porque llegaron a su primer amor. Pero cuando se les pasa el primer amor, que es de Jesús, desgraciadamente muchos tendemos a negar a Jesús. Es importante en nuestra vida, hermano, no tener esa mentalidad de Pedro. Yo no fui, yo no soy, yo no estaba con él. Ustedes mienten, yo no ando con él. ¿Cómo que no? Pues si era muy conocido, tú andabas con ellos, hablas con él como él, te diriges como él, caminas como él. Nosotros los cristianos somos muy conocidos por la gente del mundo. Los que no seguimos, ¿verdad? Como dicen ahora, el rollo de los del mundo. Nosotros hablamos de una manera, nos conducimos de una manera, caminamos de otra manera, hablamos de otra manera. Si alguien nos grita, no gritamos. Si alguien nos ofende, no ofendemos. Si alguien dice blasfema, nosotros no blasfemamos. Aunque hay hermanos que si yo he escuchado hermanos que se le han salido blasfemias delante de mí, nomás que yo soy persona que soy, o como otros, a lo mejor también habíamos que somos prudentes y no les decimos, ay hermano, ¿qué pasó? Pero si hay hermanos que blasfeman. Entonces todas estas cosas nos llevan a la tendencia de negar a Jesús. Aparentemente podemos decir que no es cierto o que no es, pero sí es la realidad. Debemos de tener cuidado los que estamos en el camino del Señor, en cómo conducirnos. Dice la palabra del Señor cuando estaba predicando el Señor allá en Juan 14, 9, creo está. Señor, dura es tu palabra, le dijo Felipe. Dijo el Señor, pues si tú también te quieres ir con ellos, pues vete. En las iglesias cuando se predica la verdad de Cristo, cuando se predica lo que es, a muchos no nos gusta. Dicen, no, pues yo mejor me voy, el pastor nomás me tira pedradas o la pastora me tira pedradas. A veces nada más queremos escuchar, como dice el apóstol Pablo, queremos escuchar de la comida de la leche, no queremos la comida sólida, pero es importante la comida sólida. Es importante madurar en el Señor. Es importante ver cómo y cuándo vamos a estar siempre delante de la presencia de Dios. Yo, para gloria de Dios, trabajé 4 años en una maquiladora y yo le doy gracias a Dios porque me fortaleció en ese tiempo el Señor y di buen testimonio en 4 años dentro de la maquiladora. Yo escuchaba hermanos ahí que iban a la iglesia y me tocó reprender a algunos hermanos porque negaban al Señor en la blasfemia, en hacer cosas que a Dios no le agradaban. Trabajé 14 años en mi negocio en la avenida 18, calle 28, y a todas las personas de alrededor de ese barrio que me conocieron, que ya toda la mayoría son adultos, esos niños, para honra y gloria de Dios, y también le doy gracias a Dios por ello que también di buen testimonio ahí. Y yo creo que hasta ahorita, hasta este día, no puedo decir mañana, el día de mañana, hasta este día yo le he dado buen testimonio alrededor de todas las personas que me conocen, le he dado buen testimonio de mi vida en el Señor. No digo que soy perfecto, pero yo digo que he dado buen testimonio. ¿Y qué es eso? Yo les he predicado al Señor, no me han escuchado hablar una mala palabra, hasta hoy. No he negado la fe del Señor. Aunque muchos dicen que la salvación se pierde, yo sé que no. Yo sé que no. Porque si nosotros le pedimos al Señor en un principio de todo nuestro corazón, que nosotros queríamos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y que nosotros queríamos estar con Él, y que queríamos nosotros que Él nos perdonara nuestros pecados, yo estoy seguro que no pierdes la salvación. El que se pierde es la misma persona porque niega al Señor. Eso le pasó a Judas Iscariote. Vendió al Señor y se perdió, ¿verdad? Pedro andaba por ese mismo camino, pero lo bueno que reflexionó. Y dice la palabra de Dios que lloró amargamente, se acordó, ¿verdad? Que el Señor le había dicho, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Se imaginan, hermanos, ahorita que entraran unos
empistolados aquí que dijeran, a ver, el que no niegue su fe, el que no niegue su fe se va a morir, y el que la niegue va a vivir. ¿En qué condición estarías? ¿En la condición de Pedro o en la condición en el Señor? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para no ser algunos Pedros, ¿verdad? Porque hay algunos Pedros que andan por ahí todavía. Y espero que el Señor en su misericordia les haga que canten el gallo y que escuchen el canto del gallo para que lloren amargamente, ¿verdad? Para que se arrepientan. Llorar amargamente quiere decir que Pedro se arrepintió y en la misericordia del Señor, ¿verdad? Lo sostuvo en su mano y siguió adelante, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta mañana yo les traigo este mensaje: no nieguen al Señor Jesús, de ningún modo. No creamos de que porque decimos algo que se nos pasó, no fue negación al Señor, sí fue negación, porque estamos dando mal testimonio a las personas que nos escuchan, a los que nos ven. Amén. Y yo les invito en esta mañana que no nieguen al Señor, sigan adelante. Algo importante que les quiero decir en esta mañana es lo que yo estuve investigando de este canto del gallo. Y yo estoy investigando si realmente era un gallo literal. Pero en lo que yo investigué, me di cuenta de que no era un gallo literal. Se dice que en aquel tiempo los romanos había 3 vigilias, o sea, los romanos entraban a trabajar, los que agarraban la guardia, unos en una hora de la noche, otros a otra, y otros a hora de la madrugada. Y lo que en aquel tiempo se oía, en ese tiempo de las 3 vigilias, era la trompeta, era una trompeta. Se tocaba una trompeta y era cuando cambiaban el turno. Y ese era el gallo que literalmente puso Jesús, que le dijo a Pedro: cuando el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero no era un gallo literal, eran aquellas trompetas. Eran aquella trompeta que había sonado en el cambio de turno, y fue cuando Pedro negó al Señor. Eso es lo que yo investigué, y yo sé que es real eso. Porque también se dice que en aquel tiempo no se usaban gallos o gallinas, que porque hacían muchos carbaderos y a ellos no les gustaba todos esos asuntos. Bueno, pero aquí lo importante es como les estoy predicando la palabra del Señor. No neguemos al Señor, hermanos. No lo neguemos. Porque muchas veces podemos adorar, alabar al Señor, y cuando se nos viene una prueba tremenda, una enfermedad, empezamos: Señor, ¿y por qué a mí? En vez de ayunar y orar por la enfermedad. Porque Jesús dijo: todo género malo sale con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Qué bueno, y lo gracias a Dios, porque aquí en este lugar siempre estamos oficiando la cena del Señor. Cada mes la estamos oficiando. Pero hay lugares que no la ofician la cena del Señor, y son mandatos. El mandato del Señor es ir a predicar el Evangelio, leer la palabra del Señor, oficiar la cena del Señor, congregarnos, orar, ayunar, y si alguien viene de lejos, lavarle los pies. Son cosas que no hacemos. Todas estas cosas, para mi punto de vista, y hablando bíblicamente, es negar al Señor. Lo negamos. Entonces, yo les invito, amados hermanos, los que están conectados en el celular y los que estamos aquí, que nos esforcemos más en el ayuno y la oración, y que no neguemos al Señor de ninguna manera.
Y si eso se nos viene a la mente, pues tomar la palabra de Dios, donde dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Esa es una oración de fortaleza para cuando se nos viene una lucha o una prueba a cada uno de nosotros. Pues este es el mensaje de esta mañana, hermanos. Y la verdad, en amor del Señor Jesús, yo los invito para que no neguemos al Señor Jesús, para que no podamos quedar como Pedro, ¿verdad? Como Pedro. Dios los bendiga y muchas gracias. Dios los bendiga, hermano pastor.